Gracias, gracias. Juan Pablo Alba. Profe, él y Santiago Álvarez me acabaron de escribir. Ellos están en clase de competencias comunicativas y no los han pues dejado como salir ahí que les están explicando cómo subir un trabajo. Me acabaron de escribir. Ah, ya Que se acabo de envían ver todos. que entró ya Juan Pablo. Ah, listo. ¿Y, ¿y quién me decía más? ¿Y Santiago Álvarez. Álvarez también? Listo. Bueno, Valentina Arcila. Profe, Valen amaneció sin internet. Ah, gracias, María Camila. Bueno, menos mal que me acordaron de grabar para que quede ahí el material para quienes no puedan estar. Luisa Mariana Ballesteros. ¿Estás? No, ¿cierto? Luisa no está. Profe, está en sala de espera. Ah, aquí no me aparece nadie en sala de espera porque... Bueno. Ah, ya la vi, está conectándose. Listo. Valeria Bejarano. Yo. Hola. Hola. María José Bueno. Yo, profe. Hola. Catherine Canchala. Presente, profe. Hola, Catherine. Santiago. Chicos, recuerden, porfa, si no pueden prender la cámara, poner la fotografía para nosotros ir asociando la imagen con el nombre, porque si no, de verdad que es muy difícil. Santiago Cardona. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Juan Manuel Cardona. Buenos días, profe. Hola. Hugo Cardona. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y tú? Bien. Sofía Castaño, yo la vi. Buenos días, profe. Hola. ¿Qué más? Natalia Castro. Hola, profe, buenos días. Hola, Natalia. Esteban Gallego. Yo, profe. ¿No? Daniela Gilón. Hola, profe. Hola, Daniela. Tomás Gómez. Buenos días, profe. Hola, Tomás. Alejandra Guapacha. Yo, profe, buenos días. Camilo Gutiérrez. Buenos días, profe. Josué Hurtado. Buenos días, profe. Buenos días. Manuela Hurtado. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Santiago Jiménez. Buenos días. Buenos días. Valentina López. Valentina no ha llegado. David López, yo lo vi, sí. Profe, ya. Andrés Camilo Manrique. Hola, profe. Luca Juan Sebastián. ¿Qué? Perdón, me perdí. Lucas Sebastián Marín. Buenos días, profe. Hola, Luca. Sebastián Ovina. Se me lengua la traba. Sebastián Ospina, yo lo vi entrar. ¿Verdad? Juan Manuel Patiño. La profe. No. Sergio Restrepo. No está. Mario Alejandro Ruiz. Profe, buenos días, ¿qué más? Buenos días, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Me alegra. David Torres. La profe, ¿qué más? Gracias, ¿y tú? María Camila, ya la vi. Elisa Valencia. Presente, profe. Gracias. Manuela Dávila.
Hola, profe, buenos días. Hola. Y María Lucía Duque. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, chicos, bienvenidos. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de la introducción a la antropología general, texto de Marvin Harris. Y nuestros expositores del día de hoy son... Profe, hola, es que yo había tenido problemas con el internet toda la mañana. Bueno, lo que lleva la mañana. Ah, gracias, Valentina. A ver, yo miro. Tú eres Valentina Arcila. Así le- Profe, no sé si a mí me llamaste también. Ah, sí, tranquila. Luisa Ballester. Sí, ok. Ah, bueno, gracias. Había quitado la falla. Entonces estaba abriendo acá. Hoy entonces nos acompañan como panelistas Esteban Gallego, Santiago Álvarez y Juan Pablo Alba. Sí. Entonces los escuchamos, chicos. Cuando quieran, ya aquí les Profe, autorizo. ¿me puede habilitar, porfa, para compartir pantalla? Sí, ya vi. Listo, ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar sobre la introducción a la antropología general. Juan Pablo Alba, Esteban Gallego, Santiago Álvarez. Entonces lo primero, pues digamos que nos aporta, pues digamos, como, o sea, el texto. Entonces, como primero sería el prólogo acerca pues, de lo que va a hablar como este libro, que igual nosotros vamos a hablar solamente del primer capítulo, tiene 26 capítulos, y nos precisa pues que el libro tiene unos objetivos principales que son preservar la unidad de la antropología como disciplina y vincular los hechos y teorías de la antropología como importantes cuestiones contemporáneas. Eso es como lo que nos muestra, y entonces nos precisa también que digamos, preservando la unidad de la antropología, pues digamos, con todas las perspectivas globales sobre los procesos humanos y culturales y naturales, nosotros, pues los estudiantes, conseguiremos pues los hechos y teorías sobre todas las cuestiones pues que tienen que ver como esto. Entonces ahí es donde decimos que la función principal, digamos, de esta introducción a la antropología es proporcionar a tantos, o sea, una comprensión antropológica desde las cuestiones clave, o sea, desde lo que es lo más importante. Y entonces acá tomamos algo que dice que nosotros cuando nos graduemos vamos a ser conscientes y por qué debemos tomar en serio la antropología si pretendemos pues, tener como unas opiniones bien informadas, bien relacionadas, digamos, entre lo que tiene que ver con raza, lengua y cultura. También el origen de la estratificación social, las causas, digamos, de guerras, el subdesarrollo, la pobreza y otros fenómenos socioculturales significativos. Digamos que eso es como lo que nos proponen, pues, digamos, en un inicio de qué es lo que vamos a hablar. Ahora ya sigue entonces acá. Bueno, en el texto se hacen esa pregunta, como que estudian los antropólogos. Entonces, como lo podemos ver en la presentación, la antropología es el estudio de la humanidad y de los pueblos antiguos, modernos y sus estilos de vida. Entonces, la antropología está representada como por 4 campos de estudio. El primero es la antropología cultural, que es la encargada de describir y analizar las culturas como las tradiciones socialmente aprendidas de un pasado o simplemente pues del presente. Este campo a su vez tiene como una subdisciplina que es la etnografía, que se dedica a la descripción sistemática de culturas contemporáneas.
Otro campo que podemos ver ahí en la diapositiva es la lingüística antropológica, que este es el estudio de la diversidad de lenguas habladas por los seres humanos. Este campo también intenta como reconstruir la historia de estas lenguas y también se interesan por la forma en que el lenguaje influye y es influido como por aspectos de la vida humana. El tercero habla de la arqueología, como lo podemos ver ahí en la diapositiva, que está encargada de desenterrar las señales de culturas de épocas muy pasadas. Por ende, los arqueólogos estudian secuencias de la evolución social y cultural como bajo unas condiciones naturales y también culturales. El cuarto campo de estudio es la antropología física, que es la que fundamenta los campos vistos anteriormente. Y vemos que los antropólogos físicos tratan como de reconstruir el curso de la evolución humana, como apoyados en el estudio como de los restos fósiles de especies muy antiguas. Ellos también intentan como describir la distribución de las variaciones hereditarias entre las poblaciones contemporáneas. Estos 4 campos que les acabo de mencionar anteriormente son denominados la antropología general. ¿Listo? Entonces seguimos con Santiago, que nos va a hablar un poco más de la antropología. Bueno, en esta parte pues el autor se pregunta ¿por qué la antropología y no otra disciplina? Qué pena, compadre, si me están escuchando, es que el internet está algo malo. Sí, Santi. Yo escucho bien, sí. Listo. Sí, sí se le Listo. escucha. Bueno, entonces en esta parte el autor, pues como les digo, se pregunta ¿por qué la antropología? Y pues no otra disciplina, ya que hay muchas que también estudian como los seres humanos. Y es que es ese rango distintivo de la antropología, es su carácter global y comparativo, ya que los antropólogos insisten en contrastar las conclusiones que se extraen sobre el estudio de la humanidad. Y pues de esta manera la importancia de la antropología pues es extenderse a los intereses de cualquier raza, tribu, nación o pues entre otras, ¿sí? Ya desde la perspectiva de la antropología, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objetos de estudio. Y es que debido a esa perspectiva lingüística, cultural, global y comparativa, la antropología se apropia de la clave de cuestiones fundamentales. Por el lado de la estrategia antropológica, une elementos para analizar factores raciales en la evolución de la cultura y en la vida contemporánea. Y pues también comprender la desigualdad social en el racismo, pobreza, sexismo, etc. Y bueno, ya pues para concluir, se deja esta frase que señala el autor, que es de Frederica de Laguna, que es: la antropología es la única disciplina que ofrece un esquema conceptual para todo el contexto de la experiencia humana. Ya pues seguimos con mi compañero Esteban, que hará lo siguiente. Bueno, entonces digamos acá dentro después ya de esto, podemos encontrar que el autor dice que hay una diversidad de teorías antropológicas, ¿cierto? Y hay muchos tipos de investigación que realizan los antropólogos y pues que extraen unas conclusiones basadas pues como en la experiencia humana, de diferentes clases de procesos pues actuales. Todos estos procesos y supuestos que sacan los antropólogos se denominan estrategias de investigación. El autor dice que un libro que comprenda o que abarque todas estas estrategias, pues sería como algo inconcebible, porque la verdad pues son muchas y se pueden abarcar de muchas maneras. Pero en esta obra, digamos, vamos a abarcar uno que se llama el materialismo cultural. Y entonces, lo que nos dice es que principalmente sostienen que la tarea fundamental de la antropología es dar explicaciones casuales de las diferencias y semejanzas en el pensamiento y la conducta que hallamos entre los grupos humanos, ¿cierto? Entonces, digamos, este materialismo cultural parte del supuesto
de que el mejor modo de realizar esta tarea consiste en estudiar las constricciones materiales a que está sujeta la existencia humana. Entonces, estas constricciones materiales provienen de la necesidad de producir los alimentos, el abrigo, los útiles, las máquinas, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos crear y reproducir las poblaciones humanas. También calificamos estas constricciones o condiciones materiales para distinguirlas de las impuestas por las ideas de otros aspectos mentales o espirituales de la vida humana, como los valores, la religión y el arte. Digamos que estando así, entonces ya podemos decir que la antropología es el estudio de la humanidad. Su enfoque pues radica en una perspectiva global y comparativa, que hay varios campos y entre todos ellos está la antropología general, que hay varias alternativas de investigación y pues el de este libro es el materialismo cultural, que el objetivo es descubrir las causas de las diferencias y semejanzas entre el pensamiento y la conducta de las poblaciones pues humanas, mediante la influencia de condiciones materiales. Y por último, entonces nosotros relacionamos con la publicidad y que ponemos algo muy textual, pues digamos que es de lo que está acá en el libro, y es que pensamos nosotros que igual que la publicidad y en la antropología, o sea, lo que dice acá de la antropología lo podemos aplicar en la publicidad porque entra, digamos que dentro de los mismos campos que estudia la antropología. Y pensamos que en el cultural, en el análisis de las culturas, tradiciones, etnografía y las hipótesis. O sea, nosotros como publicistas debemos estudiar, pues, dependiendo del grupo poblacional donde vayamos a estar o una cultura, tenemos que hacer, pues, unas hipótesis o hacer unos estudios previos. En la arqueología, pues, la evolución social y las culturales, que obviamente es como los procesos que vienen cambiando dependiendo pues de la afectación de las culturas. En la lingüística antropológica, las distintas lenguas, pues obviamente no podemos decir lo mismo en una cultura que en otra. En la antropología física, la evolución de nuestro origen y reconstruir las variaciones de las poblaciones, pero también las aportaciones de la herencia, la cultura, el medio ambiente, la vida humana. Entonces nosotros decimos que la publicidad, igual que la antropología, como nos estaban explicando acá, nosotros en publicidad debemos también fijarnos en todos estos puntos, porque pues obviamente pues nosotros debemos, antes de lanzar o de aportar algo, pues lo primero que tenemos que hacer es investigar acerca de todo esto. Y también ponemos acá que las diferencias y semejanzas en el pensamiento y la conducta característicos de poblaciones humanas concretas mediante el estudio de la influencia de las condiciones materiales, que es lo que les decía pues como al final, que el objetivo de la antropología es este, y nosotros pues digamos como publicistas también debemos hacerlo pues para conocer de mejor manera lo que de qué manera vamos a entrar. Y ya, profe. Muy bien, chicos, muchas gracias. Un aplauso virtual por su presentación. Continúa pues el grupo mostrando un compromiso frente al trabajo, una seriedad. Adicional, siento que vamos ganando en síntesis. Creo que se apoyaron muy bien en los mapas conceptuales que hicieron y en precisión. Fíjense que en 20 minutos sintetizan pues los elementos centrales del texto y además hacen una conexión, creo, muy clara con la publicidad. Incluso, pues ahorita vamos a ver más adelante en la clase que, pues no solo esta sesión, sino en las siguientes, que a partir de la unidad 2, que ya no es tanto la introducción a la antropología, sino ya las aplicaciones de la antropología a la publicidad, pues vamos a ver que esas aplicaciones se mueven, más que todo, como decía ahora Esteban, en el ámbito de el uso de la etnografía o de la antropología social y cultural en general pues para mejorar la comunicación publicitaria. Sin embargo, yo no había hecho la conexión y estaba ahí, pero no había hecho ¿cómo se llama? La sinapsis con la antropología lingüística, ¿sí? Y me da esta risa porque, no sé si ayer o en otra clase, tal vez no, era en otra clase, en otro curso de antropología, en otro grupo, y que les comentaba que yo cuando estudié antropología,
pues había como varios énfasis, ¿no? Cultural, bueno, en las mismas líneas que ustedes ven ahí de Harris, arqueología, incluso, en un segundo, creo que yo, en pantallazo, no. Bueno, pues, sí, ustedes lo presentaron acá, en un segundo les comparto pantalla. Ya. Este esquemita básico, pero que da un panorama general de lo que es la antropología en la formación actual, ¿cierto? En la formación que yo recibí, ven ahí los 4 campos, ¿no? Los que señalaban los expositores. En mi caso, yo me fui por antropología cultural. Había otros compañeros. En Colombia, por ejemplo, quien es arqueólogo, en realidad recibes el título de antropólogo, solo que a partir de 5º semestre toma unos cursos selectivos que son de énfasis en arqueología. Yo personalmente tomé unos cursos básicos de arqueología en primeros semestres, pero después no seguí esa línea. Y lo mismo, está la antropología física o forense, que en la Universidad Nacional, en Bogotá, es muy fuerte el programa de antropología forense, por una influencia de un antropólogo que ahorita les voy a presentar con un videito. Pero bueno, lo que les quería decir antes de entrar en materia, para seguir haciendo la retroalimentación, es que la antropología lingüística yo también me acerqué mucho. De hecho, yo vi lingüística 1, lingüística 2 y lingüística 3. Y me llama la atención porque hablábamos en estos días con el director del programa, con César, pues que este nuevo pensum que ustedes están estrenando tiene mucho más énfasis justamente en comunicación. Ustedes van a ver semiótica. Pues yo no tengo formación en comunicación, no voy a dar esos cursos, pero me pregunto si en algunos de esos cursos van a trabajar algunos autores que son muy comunes en lingüística para antropólogos. Y uno de ellos es Ferdinand de Saussure, que es curso general de lingüística, que tiene mucho que ver con cómo se construyen los símbolos, ¿sí? Sí, Y profe, en finalmente, semiótica. dime. En semiótica estamos viendo a ese autor. ¿Sí están viendo? Sí, lo sigo Saussure. viendo. Yo lo vi con una profe que había estudiado en Francia y pues no, pues era muy rico escucharle su pronunciación de Saussure. Técnicamente creo que se pronuncia Saussure. Saussure. Bueno, por aquí alguien me está comentando que tiene dificultades con el Wi-Fi. Tranquilos, yo estoy aquí pendiente si a alguien se le cae la llamada para volver a recibirlos después de la sala de espera. Pongo la sala de espera porque me ha pasado que a veces estoy, no sé, yo uso siempre el mismo enlace para cualquier encuentro y entonces, no sé, a veces de pronto están ensayando que les entre o no y entran personas que no son de la clase o de ese espacio y por eso tengo la sala de espera. Entonces les decía, Saussure es muy importante para definir qué es un símbolo y pues claro, finalmente un logo, que pues es uno de los aspectos centrales de la publicidad, no es el único, pero sí yo creo que es muy importante. También hablábamos con César que puede que la publicidad tradicional tienda a desaparecer, ¿no? Esa publicidad de convenza al consumidor de lo que sea, así eso que le vaya a vender en el fondo sea malo, para la salud del consumidor, por ejemplo, esa publicidad tiende a desaparecer, pero lo que no tiende a desaparecer son las marcas, ¿no? De hecho, se ha fortalecido mucho. Incluso una marca, por ejemplo, que busque la misma Red Papás, por ejemplo, esta marca que cuestiona el consumo de bebidas dulces para los niños, entre otras cosas, pues es una marca también, ¿sí? Una marca social. En fin, muchas gracias, chicos, por ayudarme personalmente a abrir los ojos de que la lingüística también es una rama. La arqueología, yo no alcanzo a hacer conexiones. Ahorita que veamos un video, volvemos como a esa discusión, pero bueno. Eso para señalar de la exposición. Los vi muy apropiados, ordenados, con unidad visual en la presentación. ¿Qué más? Sí, en general los vi muy bien. No sé si los demás compañeros del grupo, la audiencia, tiene algún otro comentario que hacer a destacar como positivo de la presentación. Profe, que estuvo súper bien explicado. Muy entendido todo.
Lo desmenuzaron muy bien. En este caso, pues ustedes ya comienzan a contrastar textos, ¿no? Este texto era más digerible que el de Orlegui, y pues eso tiene su razón de ser, ¿no? Marvin Harris, que ya falleció, pues escribe este libro ya al final de una carrera de más de 30 años, como una síntesis que, como lo mostraron los expositores, tiene 26 capítulos, y el mismo autor dice, y no se alcanza pues a profundizar todo lo que abarca la antropología. Pero es un texto escrito para enseñar una introducción, mientras que el texto de Orlegui es una persona pues que está viva, que sigue trabajando y que está, cuando uno está como comenzando, no comenzando, o está en medio de su carrera, ustedes vieron también con el texto mío, que uno todavía no logra escribir asuntos complejos de una manera tan sencilla como lo logra un experto ya consolidado, diría yo, ¿sí? Como Marvin Harris. Ese es como el tema de la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría no es tanto conocer mucho, sino lograr traducir ese conocimiento en un lenguaje sencillo. Pero digamos que yo balanceo que en otros grupos, pues que les toca textos más difíciles y estos que son textos más digeribles, pues uno también valora el que listo, el texto era más digerible, pero que tanto le sacan jugo, y siento que los expositores le sacaron un buen jugo, ¿no? Porque también podrían leer un texto más digerible y no desmenuzarlo, y creo que lo hicieron muy bien y siendo precisos. ¿Qué otro aspecto positivo a destacar? Bueno, si no hay más flores, entonces paso con un poquito de abono. Saben, han visto pues ya como el estilo que trato de manejar, y es siempre reconocer todo lo positivo, que siempre hay elementos positivos. En particular en este grupo he visto muy buena calidad en los trabajos, pero siempre también hay sugerencias de mejora que no le quitan mérito al trabajo, sino es simplemente para que lo tengan como base para futuros ejercicios, y uno nunca termina de mejorar, ¿sí? Entonces, yo mismo cuando hago una presentación, una clase, siempre me cuestiono y digo, ve, pude haber hecho esto mejor. Sin decir que lo que se haya hecho sea malo, ¿no? Entonces, bueno, quisiera escuchar al grupo, que nunca pongo al grupo a hacer críticas, tal vez porque tiene impacto de no destrucción mutua. Pero ¿alguien quiere de pronto hacer una crítica? ¿Están ahí mis vidas? Sí, profe, ¿Están pero ahí? no quiero hacer crítica. No puedo superar nunca superaré ese video. Además, ese "Están ahí mis vidas" fue antes de la cuarentena. Fue casi que podríamos decir que fue profética. Sara Paulina Rubio, No era Talía. Talía. Paulina Rubio fue la que salió en unas... Profe, es Sí, Talía, ¿no? Talía, sí. Paulina Rubio fue la que salió después diciendo coronavirus, así con la cocaína hasta lo más profundo de su cerebro. Qué pecado. Bueno, entonces, ¿no hay críticas? No, profe, pues todo bien. Pacto de no destrucción mutua, así como Rusia y Estados Unidos, que mantienen ahí los misiles, pero no los detonan, porque entonces el otro lo detona después y... No, igual no es nada grave. Sino que siento que es un ejercicio que siempre se puede profundizar más, y es esa síntesis. Yo siento que siguen sintetizando a ver, siento que todos pudieron haber leído todo, pero sintetizan, hacen esquemas de síntesis por las partes del documento, que no está mal, pero sí creo que ayuda como para condensar como en una cápsula que sintetice todo, puede ayudar como tener una imagen, puede ser inicial, de qué se preguntó el autor, qué se respondió y cómo lo sustentó, ¿sí? Soy muy insistente con eso, pero insisto, no demerita. Pero es solo eso, realmente no lo veo como algo grave para nada. Incluso miren que cuando yo preparé la presentación para este tema, incluso tampoco, o sea, también me dediqué más como
como a sacar preguntas generales. Digamos, uno podría decir que una de las preguntas generales del texto, que es transversal, es ¿qué estudian los antropólogos? ¿Sí? Que de hecho ustedes, los expositores, lo presentaron aquí en esta, aquí, miren, sí, tal cual, en esta, captan. Entonces, fíjense que esta, ustedes la presentan, perdón, sí. Esta, que pienso yo, sí, que siento que era lo central, lo presentan ustedes en segundo lugar. Entonces, fíjense que la crítica no es tanto a que no hayan presentado lo central, sino a que no hayan comenzado por lo central. O sea, ¿qué es lo que quiero proponer? Que cuando uno presente lo central de un texto, no necesariamente lo vaya resumiendo en el orden cronológico del texto, sino en el orden analítico de cuál es el corazón, ¿sí? Es decir, imagínense que el texto es un ser humano, entonces no comenzar a decir, bueno, primero está la cabeza, después la garganta, el pecho, sino el corazón está aquí, que es lo que nos, pues lo más importante en la vida, me explico. Uno puede, y ahí me corregirá María Camila, que entiendo estudió medicina antes, uno puede tener parálisis cerebral y seguir vivo, ¿verdad? ¿O no? ¿Están ahí? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. Uno puede tener parálisis cerebral y seguir vivo, ¿cierto? Uy, Pues ahí el sí no corazón sé, sigue pregúntele a los latiendo. médicos. Profe, Ah, ¿puede no, seguir es... vivo? Profe, sí puedes seguir vivo. Es que es complicado, porque no es que uno siga vivo, sino que unas máquinas te ayudan a que tú sigas vivo, que es lo que se le hace llamar estado vegetal. Si no estoy mal, Manu me confirma. O Pero, sea, perdona, sigue. dale, Manu, no sigue tú. O sea, se puede seguir vivo si, o sea, el fallo es en cuanto a funciones motoras, pero no funciones vitales. O sea, si los órganos principales siguen funcionando por autonomía, sí puede seguir vivo como por cuenta del organismo propio. Pero si son funciones tanto motores como vitales, pues es como dice Cami, ahí sí se tiene que intervenir y pues son las máquinas las que obligan a que el corazón lata, los pulmones pues manden el aire y todo esto. Interesante. Entonces creo que me sirve para tratar de hacer la metáfora. Entonces vamos a suponer que un texto es como, uno lo puede ver de la siguiente, como un cuerpo humano, ¿sí? Y hay partes del texto que uno le puede quitar y no pierde lo central. Es decir, sigue vivo. Entonces digamos que puede haber parálisis cerebral, pero sin que se pierda la función vital, sino que solo se pierda la función motora, si le entendí bien a Manuela, ¿sí? Es decir, que esté la parálisis cerebral, pero que el corazón siga funcionando, siga palpitando, independiente de su conexión con el cerebro, ¿sí? ¿Algo así? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero transmitirles es cómo lograr que cuando se va a hablar de un texto, uno comience de entrada, a hablar del corazón, ¿cierto? No de la cabeza, porque vuelvo y digo, la cabeza, si bien es importante, es decir, voy al texto para que no sientan que es que me enloquecí, sino que estoy haciendo una metáfora. Obviamente los cuatro campos de estudio son importantes, pero fíjense que uno podría decir que casi los cuatro campos de estudio dan respuesta a esa pretensión que tiene la antropología de estudiar al ser humano de carácter global y comparativo. Porque justamente lo global está en la capacidad de que la antropología permita ver lo físico, lo cultural, lo lingüístico y lo material, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, no es que los presentadores de la exposición no hayan presentado los elementos centrales, es que se podría ir directamente al grano mostrando, el texto se pregunta qué estudian los antropólogos y ¿qué estudian los antropólogos para lograr una comprensión global y comparativa del ser humano? ¿Sí? No sé si me explico lo que les quiero decir. Sí, profe. Señor. Pero bueno, no demerita el texto. Ahora,
¿Por qué me parece este tema importante? Pero antes de ir a eso, quisiera escuchar de pronto a los expositores. Digamos que hasta aquí iría mi retroalimentación a la exposición. No sé si los expositores quieren comentar algo. No, profe. No comments. No, señor. Están tímidos hoy. ¿Están bien? ¿Estamos bien? ¿Hay moral? Sí, profe. ¿Los que estén aburridos? ¿Están viendo serie? Bueno, tan silenciosos nomás. Y fíjense, bueno, si ya pues pasamos de la exposición a centrarnos más en el texto y más que en el texto, pensar ya el curso, ¿qué diferencias ven entre lo que analizábamos con Beorlegui hace 8 días, perdón, hace 15, y lo que vemos hoy con Marvin Harris? Diferencias, similitudes. Creo que el de Orlegui hablaba era, no sé si estoy mal o no recuerdo bien, o sea, hablando como específicamente del hombre o del humano, y acá digamos que lo están abriendo como más global, ¿o no? El hombre y del humano. ¿Qué incluiría esta propuesta de Harris que no incluye la de Beorlegui? De pronto lo de la filosofía. Esta sí incluye, o sea, la propuesta de Marvin Harris sí incluye la filosofía y la de Beorlegui, ¿no? Al No, contrario, ¿no? esa profe incluye la lingüística y la otra no, digamos, otra filosofía. Bueno, puede que, no recuerdo si Beorlegui menciona literalmente a la lingüística. Vamos a mirar para no depender solo del recuerdo. Ah, no, mire que se incluye la lingüística de Beorlegui. Entonces, no sé si se acaban de dar cuenta de la paradoja. El texto de Marvin Harris habla de una búsqueda de comprender al ser humano de manera global y comparativa, y sin embargo, no menciona la filosofía. ¿Sí se dieron cuenta? Miren. Recuerden que los expositores pues comenzaron muy juiciosos al principio mencionando que, bueno, primero que estábamos hablando de un prólogo y una introducción de un libro supremamente extenso en su 7ª edición. O sea, imagínense como cuando es una 7ª edición, quiere decir que ya el autor ha publicado otra y que ya le han hecho comentarios, ya ha tenido ¿cómo se llama eso? Un recibimiento. El feedback. Eso, gracias. Estoy como lento, ¿cierto? El feedback. Y a pesar de eso, uno comienza a mirar pues los capítulos, y yo ya lo he hecho, pero los invito a que lo hagan o miren acá en el computador. Uno no ve la antropología filosófica por ningún lado. Miren. Ah, claro. Si le pongo acá. Sí. Es que no sé, si le doy buscar, creo que el buscador no me muestra no me muestra si la palabra aparece en el índice, pero yo ya hice pues la revisión manual, digamos, así a ojo, y en ninguno de los capítulos está la filosofía, ¿sí se dan cuenta? Señor. Y vamos a hacer un ejercicio solo para que ustedes miren. Una herramienta que más adelante en investigación les puede servir, Google Scholar.
donde uno mira una publicación que tanto ha sido leída. Entonces vamos a mirar las publicaciones de Marvin Harris. Entonces aquí pero este es Justin. ¿Quién es este? Marvin Harris. Introducción a la antropología general. Miren, entonces este texto ha sido citado, o sea, otros estudios han citado 819 veces el texto de la antropología general, es decir, que ha tenido un impacto pues, notorio. Vamos a ver a Carlos Beorlegui. La singularidad de la especie humana. ¿Y si ven cuántas citas? 18. Entonces, ayúdenme a hacer la cuenta, porque yo soy malo para las matemáticas. Pero Harris, si lo vemos desde el punto de vista de las citas, el texto que estamos estudiando hoy de Harris ha sido, a ver si fueran 10, no sé hacerla, pero al menos 100 veces más, ¿no? 100, 200, no, 400 veces más. 4 por 2, sí, ¿cierto? ¿O no? Ayúdenme. Sí, profe. Entonces, si ven, ahora, ¿por qué es importante que yo les haya puesto a leer a Beorlegui? Porque todavía estamos hablando de que esta edición es Esta edición fue de cuando... Profe, creo que abajito decía. Abajo a la izquierda, Un no. toquecito abajo, ahí. Pero Ahí o dice sea, fue cuando 71. salió por primera vez en el 71, pero después las ediciones son más recientes. Bueno, supongamos que la quinta iba en el 84 y sacan una cada año, digamos que la sexta será 86, bueno, 87. Este texto, aunque es anterior al de Beorlegui y sigue siendo más influyente, y me parece importante es porque realmente en la academia colombiana y a nivel mundial, todavía es esta visión de lo global del ser humano la que sigue primando. Y en esa visión de lo global queda excluido lo filosófico, ¿sí? ¿Y qué Pero también pasa con...? puede ser por lo que usted decía ahorita, que como un texto de una persona pues que de pronto tiene un poco más de experiencia puede ser con una síntesis tan buena que de una manera entender más fácil que pues obviamente la gente prefiere buscar o ampararse o citar o investigar acerca de este y de pronto en el otro no tanto, pero por lo mismo, por la dificultad del entendimiento, ¿o qué? Esa es una hipótesis muy interesante, Esteban. Y se conecta, ¿se acuerdan con el texto que leíamos pero en sociología? Aquí, qué pena, pues para los que no están en sociología es un pie de página, pero en sociología veíamos un texto de Boudon, un francés, que decía que finalmente en el campo de la sociología, que tiene mucha cercanía al de la antropología, es más leído lo que se entiende fácil, así no sea cierto. ¿Sí? Ahora, no estoy diciéndoles que no sea importante lo que nos plantea Harris, porque pues también se los puse a leer porque es importante, que son esas 4 ramas, ¿no? Que nos mostraban los expositores, dentro de las cuales también, como también mostraron ellos, va a ser importante aplicar la antropología sociocultural y la lingüística para hacer mejor la publicidad, ¿sí? Hacerla mejor, ¿cómo? A propósito de otra cosa que se me pasó frente a lo que decían los expositores y que me hizo acordar de un trabajo de grado de unos estudiantes que dirigí hace un año, que mirábamos este esquemita de la comunicación publicitaria. Es un esquema pues muy, muy básico, pero yo creo que es útil. Cuando ustedes hacen publicidad, ahí me disculpan que se pixele un poco, pero digamos que ustedes operan tradicionalmente como el emisor, ¿no? Sabemos que hoy es más complejo porque la audiencia ya no está solo escuchando, sino que la audiencia también es productora, ¿no? Los consumidores. Pero en un sentido muy básico, cuando ustedes van a emitir un mensaje, necesitan reconocer que el lenguaje que usa la audiencia debe ser conocido previamente por ustedes, porque como decían los expositores, si yo le hablo a una cultura con un lenguaje que es pertinente para otra, no va a funcionar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, que estoy viendo una serie surcoreana,
que una colega del programa de publicidad me tiene influido de Oriente. Me ha costado mucho trabajo adaptarme a ella. Se llama Está bien no estar bien. No sé si alguien la ha visto. ¿Alguien la ha visto de pronto? No, profe, yo también me la estoy viendo. Pues a mí, o sea, ¿cómo fue tu ingreso a la serie? El primer capítulo, ¿cómo te fue? Pues sí, o sea, uno me dio mucha risa, pues la escritora de los cuentos, pero me causó como mucho cringe que esos cuentos fueran cuentos infantiles, porque son bastante como góticos y como, pues sí, no son como el tipo de cuento infantil que uno se imagina que es, y más pues por la actitud de la vieja, pero es chévere, o sea, me parece que es una manera interesante como demostrar ciertas cosas que pasan en la vida y cómo le forja como el carácter a ciertas personas. Gracias, María Camila. Para quienes no la han visto y para no hacerles spoiler, pero también pues que se sientan incluidos en la conversación, piensen en un referente más común que yo creo que todos conocemos, lo hayamos visto todo o no. Pero Supercampeones más o menos está en el mapa o Caballeros del Zodiaco o es demasiada vieja la referencia. No, bien. Bien, Bien, Supercampeones. bien. Que no, profe, Sí, tranquilo, supercampeones. todavía alcanzas a tocar un poco de nuestra generación, profe. Bueno, recuerden que uno de los elementos, digamos, que yo he identificado, o sea, faltaría obviamente hacer la investigación, ¿no? Pero como para explicar de lo que estamos hablando y ya después volver a lo de Beorlegui. Uno ve en Supercampeones que salta el jugador a pegarle a la pelota y se puede tardar, no sé, a veces pueden ser 3 minutos en los que la cámara, pues cámara entre comillas, está mostrando simplemente el movimiento, ¿cierto? Y no muestra nada, o sea, no, uno diría, no pasa nada, ¿cierto? Yo pues vi en los Supercampeones cuando niño y ya más recientemente que he comenzado a hacer meditación o mindfulness, que por ahí les he mencionado un poquito, que lo vamos a ver más en ética publicitaria, pues el mindfulness se ve muy influido por tradiciones orientales como el budismo, en las que el presente es súper importante, ¿no? El aquí y el ahora, ¿no? El estar con todos los sentidos presentes. ¿Sí? Por ejemplo, estar observando en este momento todos los cuadros que están en su pantalla, y mirar la riqueza de información que hay allí, ¿cierto? ¿Qué significa que en una foto unos estén así, otros estén, o sea, todo lo que podríamos decir de este momento presente, ¿cierto? Pero en nuestra cultura occidental estamos más centrados en qué tiempo, en el presente. ¿Cuál es el No, tiempo? yo siento que siempre estamos más ubicados, es como en el futuro, en lo que va a pasar. El futuro, mis metas, el éxito, mañana, la ansiedad, ¿cierto? O en otros casos, el anhelo por el pasado, la nostalgia, la depresión, bueno, en fin, ¿cierto? Entre la ansiedad del futuro y la nostalgia por el pasado. Entonces, claro, para nosotros acercarnos a esa cultura, si fuese para la producción de un mensaje publicitario, si ustedes fuesen contratados en una empresa surcoreana, pues ustedes necesitan aclimatarse y comprender el papel del tiempo en la comunicación. Ese sería uno. O el papel de la sensualidad. Yo estoy impresionado. Son 16 capítulos, creo que solo hay una temporada, y voy como en el 8, y hasta el momento los protagonistas se han dado un pico, y fue un pico, pero mejor dicho así. O sea, en esta cultura parece que la sensualidad a la que estamos tan acostumbrados los latinos, ¿cierto? Que los latinos casi que desde las primeras escenas ya está todo el contacto físico y demás, el baile, el reggaetón, en fin, pues el tono allá sería inadecuado. Entonces allá, por ejemplo, una publicidad tan sensualizada como la de un Axe, pues evidentemente pues no cuadraría. Pero bueno, miren que nomás aquí simplemente estoy mencionando uno de los escenarios de aplicación de una de las antropologías que menciona Harris, ¿cierto? Entonces, sí es importante lo que nos dice Harris. Ahora, ¿qué pasa cuando, si bien utilizamos esas ramas de la antropología o las vamos a ver que se aplican para la publicidad? ¿Qué pasa si dejamos de lado la propuesta que nos hace Beorlegui de estudiar la antropología filosófica? ¿Cuál puede ser el riesgo? O se lo pregunto de otra manera. ¿Qué hay en qué no hay en estos campos que le pueda hacer falta a la antropología aplicada a la publicidad?
De pronto como los deseos, las El creencias. pensamiento. Pero miren que la antropología sociocultural, cuando estudia tradiciones, en la tradición están las creencias, el pensamiento, los deseos, los sentimientos. O sea, aquí está. Pues, profe, de pronto la demografía, La demografía el está en lo aspecto social, demográfico también. Ah, ok. está en lo Ah, social. ya sé, lo del bien común. Muy bien, ¿cierto? O sea, la antropología al proponerse como una disciplina científica que solo mira los hechos que están allá afuera, ¿sí? Cae en el riesgo de entonces no estar pensando solo en cómo es el ser humano, sino cómo debería ser el ser humano, ¿sí? Entonces, cuando se cae en eso, puede pasar, y aquí vuelven y me perdonan que haga la conexión con sociología, pero es que ese texto de Boudon ayuda a entender muy bien que, para quienes no lo han leído, la idea es que si la antropología o la sociología o cualquier disciplina es tomada por la publicidad simplemente para conocer cómo son los seres humanos, se puede caer en lo que muchas veces es hoy la publicidad. Es, dígame qué le vendo, sea bueno o malo, yo se lo vendo, ¿cierto? Así vaya en contra del bien común, ¿sí? Entonces, por eso nosotros sí vamos a entrarnos ahora en, en las antropologías científicas, particularmente en la sociocultural, pero vamos a tratar, la invitación es a que no pierdan de vista que ojalá la antropología y su método etnográfico para el estudio de las culturas no se quede solo en servir para que yo le venda o venda a través de una agencia de publicidad, lo que sea, sino para que ustedes también tengan una posición de que ojalá lo que se venda le haga bien a la sociedad, de que contribuya a que haya consumidores conscientes, que es a lo que le está apuntando ahora el programa de publicidad y que además es una tendencia global. ¿Sí me explico? Señor. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, quejas o reclamos. No, profe. Si no tienen dudas, entonces, ¿qué voy a hacer? Presentarles un par de videos que sería, creo, en el curso el único momento en el que vamos a ver muy por encima otras ramas de la antropología distinta a la sociocultural o a la lingüística, en la que trataré de buscar las conexiones a partir de lo que nos dijeron los expositores. Vamos a ver un ejemplo de cómo opera la antropología forense y otro de la arqueología. Y si quieren, mientras los ven, vayan pensando en qué posible conexión pudiese haber entre esas ramas y la publicidad, que los expositores un poquito lo introdujeron, pero creo que vale la pena profundizarlo, porque a mí como que no se me vienen a la mente conexiones evidentes entre la forense y la arqueología, aunque ahorita me acabo de acordar de una. Entonces son Profe, videos muy... ¿Sí? yo tengo una pequeña pregunta acerca del texto que sé que es muy amplia, pero pues sí me quedó como la intriga sobre lo del materialismo cultural. O sea, como que no entendí muy bien a qué se refería. Entonces, de pronto, si me puedes aclarar esa duda. Gracias, Valeria. Voy a decir, va a sonar como cliché, pero de verdad me parece muy interesante tu pregunta. Y yo a veces me pregunto, a veces me pregunto si cuando alguien dice muy interesante su pregunta, internamente el cerebro está así como, ¿se acuerdan esa película? Como la de la mente, ¿cómo es? Cuando que hay unos muñequitos en la cabeza, la película termina. Intensamente. Intensamente, Intensamente. intensamente. Me pregunto si los expositores cuando dicen muy interesante tu pregunta, internamente están los muñequitos como, carajo, ¿qué vamos a decir? A mí me dan mucha risa las conferencias porque, bueno, primero, casi nunca, o a veces hay muy poca intervención por las razones que sea, como que la gente no participa. Y a veces la gente que participa más como para presentarse a sí misma, casi que como para hacer una conferencia paralela y no para preguntar. Me incluyo, a veces hago eso, es horrible. Es como, yo también quiero estar en el centro de la discusión como el conferencista, pero bueno. En este caso, Valeria, no, de verdad es muy importante porque el materialismo histórico, recuerdan de que desde dónde lo plantea el autor, es decir, en qué otro autor se apoya Harris para hablar del materialismo histórico.
Pregunta. Que saquen una hoja. Saquen un archivo Word. Voy a buscar en el texto, porque sí sé que se apoyan a alguien, pero no me acuerdo bien el nombre. ¿Leyeron el texto? ¿Todos y todas? ¿Todes? ¿Todis? No lo encuentro. Este está como en esta. Profe, Federica de la Laguna. Pero Federica era para otra cosa, ¿no? A ver. Los expositores. Ella era la de la frase. Ella es la de la frase. La antropología es la única disciplina que ofrece un esquema conceptual para todo el contexto. Exacto, sí. Pero ahí no estaba propiamente definiendo el materialismo histórico. No, no, señor, para nada. Muy bien. Simplemente da como la frase explicando que es también como la antropología. Muy bien. Entonces, Pero otro autor clave. Lo de materialismo cultural, pues, que es lo que preguntó Valeria, es de la última parte, pero ahí no entra a citar a otro autor en ese texto, pues donde dice que dentro de las estrategias de investigación se encuentra el materialismo cultural, que digamos que es el enfoque de investigación que da prioridad a las condiciones materiales sobre las causas y diferencias pues, y similitudes socioculturales. Pero digamos que ahí cuando uno empieza a mirar, no hay pues no está como un autor que él esté ahí citando. Muy bien, ¿saben de qué me acaba de pasar? Acaba de tener un cortocircuito entre este texto y el de Anthony Giddens sobre método sociológico, que ahí sí menciona a Marx. Me excusan. Pero el materialismo histórico, a ver, ya les voy a explicar el cortocircuito y van a ver la conexión. Pero acá es materialismo cultural, profe. Sí, pero ya es que el materialismo cultural está basado en el materialismo histórico ¿de quién? ¿Alguien sabe quién propone la teoría del materialismo histórico? Marx. Muy bien. Marx, aquí está, esperen. Les quiero mostrar que no estoy loco. Es que explicación no solicitada, acusación manifiesta. Esperen. Comprenderán que este es el primer semestre donde comencé a dictar separado sociología de antropología y todavía me cuesta trabajo separarlos. Esa es de sociología, ¿cierto, profe? Esa lectura. Sí, es que eso fue lo que me pasó. Bueno. Sino que aquí no. Sí. No los quiero. Sí, miren, aquí está. ¿Sí ven? Durkheim, Marx y el resto de clásicos del pensamiento sociológico. Entonces ahí fue donde me generó el cortocircuito. Pero aunque Marvin Harris no cita efectivamente a Marx, no lo cita literalmente, el materialismo histórico es una teoría que viene de Marx. ¿Sí? Y Marx, digamos que viene un tema un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más práctica que me sea posible. A Marx lo suelen clasificar como un filósofo. De hecho, Carlos Marx era filósofo, ¿no? Bien, para no estar hablándoles carreta. Lo califican aquí en algo muy genérico, que es Wikipedia, lo clasifican como filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual. O sea, es que era muy amplio, ¿cierto? Pero Marx entra a criticar a filósofos previos a él. Un filósofo en particular es con el que él comienza a pelear. ¿Alguien lo tiene presente? Marx critica a un filósofo anterior a él que había sido muy influyente. ¿Alguien lo sabe? No, profe. Profe, me repite la pregunta, por favor. Marx, la obra de Marx, cuando Marx comienza a plantear, pues escribe, sobre todo Marx, pues se volvió muy famoso con El Capital, ¿sí? Sigue teniendo mucha vigencia.
Pero Marx, antes de eso, él comienza a hacer unas críticas a un filósofo que también había ¿Él tenido mucha no, fama antes de él él. no critica a Hegel? O sea, Marx dice, es que los filósofos se han dedicado a discutir solo lo intelectual, lo abstracto, el mundo de las ideas, que eso además viene de una raíz platónica, ¿sí? Y dice Marx, no, lo que tenemos que estudiar es el mundo de los hechos, es como la realidad, que esto sí lo menciona el texto. ¿Se acuerdan que el texto de Harris habla de infraestructura, superestructura? No sé si lo recuerdan. La infraestructura lo plantean como los modos de producción, o sea, cómo es la vida social humana en términos de cómo funciona la economía, ¿sí? Y la superestructura serían las ideas. Entonces, el materialismo histórico aplicado al materialismo se me olvida en este momento la palabra que utiliza Harris. Materialismo cultural, ¿cierto? Lo que plantea es que las sociedades definen sus creencias, los grupos, de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la India, el que no consuman las vacas tendría que ver con la forma en que manejan la economía. Entonces, esa creencia, dice Marx, las creencias no deben estudiarse ellas solas, sino primero debe saberse cómo es la economía de una sociedad y las relaciones de explotación, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen un poquito? Sí, profe. Listo. Entonces les explico qué es lo que pasa cuando en una carrera como antropología los estudiantes no nos forman en filosofía, pero de hecho Marx es uno de los autores más influyentes que es filósofo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo veía teoría antropológica 1, en mi formación de antropólogo se llamaba Marx, teoría antropológica 1, Marx, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Pues para evitar el riesgo de que ustedes, si se adentran en la antropología, hay dos riesgos. Uno, que usen simplemente la etnografía para saber qué quiere el consumidor y vendérselo, así sea bueno o malo, ese es un riesgo. El otro es, el otro extremo, ¿sí? Un extremo sería que simplemente quieran vender y ya, y el otro extremo es que utilicen la parte de la antropología que critica, que es anticapitalista completamente, porque el marxismo justamente lo que hace es criticar el capitalismo. Dice, en las sociedades capitalistas hay muy pocas personas con medios de producción, ¿sí? Muy poca persona tiene capital, y lo que pasa entonces es que las pocas que tienen capital y dinero se relacionan con las que no tienen o no tenemos capital. ¿De qué manera? El que no tiene capital, es decir, el que no tiene dinero y el que no tiene materia prima para crear una fábrica, pues en el escenario del siglo XIX donde habló Marx, ¿qué puede hacer? ¿Qué le queda a quien no tiene dinero y no tiene materia prima y no tiene tierra y no tiene bienes? ¿Cómo, Elisa? Trabajar no, profe. Trabajar. Entonces Marx dice que en el sistema capitalista, todo esto está en el Capital, dice que en el sistema capitalista todo opera de tal manera que, primero, se abren unos puestos de trabajo, ¿cierto? Que los abren los que sí tienen recursos, pero casi que el sistema funciona de tal manera que detrás de cada, por ejemplo, detrás de un empleo de trabajo, haya 10 trabajadores o 100 buscando empleo. ¿Qué creen que sucede cuando eso se da? Si 100 personas están buscando un empleo, ¿qué puede pasar con las características de ese empleo? Por ejemplo, con el salario o con las condiciones laborales, con cómo traten los jefes a los empleados. Pues, profe, digamos que se puede reducir, porque es el salario al menos, porque es mucha gente detrás de un mismo puesto. Ley de oferta y demanda. Entonces, Marx eso lo llama el ejército de reserva. Dice, en el sistema capitalista, el desempleo funciona perfecto para que los poquitos que logran tener empleo los pueda dominar el empresario, diciéndole, si usted no me trabaja bien, no me trabaja más horas, yo contrato a otro. Entonces, los que están empleados ceden ante bajos salarios y malas condiciones laborales. ¿Sí?
Eso pues obviamente es el siglo XIX, sobre todo pues lo que plantea Marx es para el escenario de Europa. Allá se dan muchas revoluciones, pues viene la revolución bolchevique, la fundación de la Unión Soviética, ¿sí? En Rusia, y otros países también muy influenciados por la visión marxista, lo que hacen es que no hacen revoluciones armadas, sino que tratan de plantear reformas para que los empleados tengan mejores condiciones, para que no se vean tan explotados. ¿Cuáles son esos países? Finlandia, Suecia, Noruega, todo lo que se conoce como Países Bajos. Son países que se llaman socialdemócratas. O sea, que ellos dicen, mientras que Marx dice que la solución es ir hacia el socialismo, así, incluso usando armas, lo que plantean los socialdemócratas es la solución es irse hacia estados sociales, más preocupados porque los trabajadores no sean tan explotados, pero por vías democráticas, ¿sí? Entonces, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en esos países, pues se elige democráticamente al presidente, pero a través del diálogo se ha logrado que haya un consenso para que las empresas sean reguladas y tengan unas buenas condiciones laborales para sus trabajadores, ¿sí? A tal punto que les cuento que, por ejemplo, yo trabajé en la Escuela Nacional Sindical en Medellín, una ONG que se financiaba con recursos que los sindicatos finlandeses son tan fuertes que tienen recursos para apoyar a los sindicatos de países como Colombia y lo hacen con cierto interés. ¿Por qué creen que los sindicatos de Finlandia apoyen a los sindicatos colombianos? Profe, qué pena, ahí se le cortó un poquito la pregunta. ¿Por qué creen que qué? Que los sindicatos finlandeses apoyen a los sindicatos colombianos. No, pues no sé, pues porque según lo que usted dice, o sea, ellos buscan es garantizar como la igualdad o las mejores condiciones laborales y pues digamos acá los sindicatos, que es que, no sé, es como muy complejo porque es que en este país uno no puede confiar es en nada. Y entonces los sindicatos acá se crean por lo mismo, que para que les mejoren las opciones laborales y todo, pero también con la mentalidad de nosotros los crean es como con otros sentidos, pero me imagino yo que los apoyan es pues investigando o mirando si en verdad se están buscando unas mejores condiciones o unas mejores propuestas pues de trabajo para las personas pues que laboran en estas empresas. Es que no, aquí Colombia no sé, no puede confiar. Pero muchas gracias, Esteban. Mira, yo creo que tú tocas dos temas muy importantes. Primero, yo igual que tú pensaba, mientras estaba ya en la ONG, que cuando Finlandia, no solo Finlandia, Noruega o España, que también tiene pues tiene más fuerza sindical, pero no tanto como Finlandia, pero sí tiene. Yo decía, es que esos europeos son sí, muy humanistas, ¿cierto? Y yo creo que en parte lo son. Pero también después hablando con la jefa de Finlandia, que también era antropóloga, bueno, que fue una experiencia muy interesante conocer a la gente de allá. Porque ella decía, mira, piensa que, ¿qué ha pasado? Con la globalización, empresas, piensen en Siemens o en varias empresas de tecnología que venían de Países Bajos, de Suiza, Suecia, todos esos, que han hecho, esas empresas se han dado cuenta que en países con bajo nivel de fortaleza democrática, es decir, que en países como Colombia, donde las empresas tienen tantos beneficios que, bueno, es una paradoja porque es difícil crear empresa en Colombia, pero a la vez a las empresas les dan muchos beneficios a las extranjeras para traerlas acá. Entonces, una empresa finlandesa que se venga aquí a Colombia, le puede costar un empleado colombiano 4 veces o 5 veces menos de lo que le costaría allá, ¿sí? Entonces, las empresas han comenzado a migrar y a tener bases, por ejemplo, Francia también, por ejemplo, Renault, ¿sí? Que se llama Sofasa, en realidad. Está ubicado en diferentes puntos de Colombia. En Medellín hay una ensambladora. Se venían para acá porque les salía más barato y podían aumentar sus ganancias, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los europeos? No, los sindicatos, venga,
Si nosotros ayudamos a que en países como Colombia y bueno, y todo Sudamérica y Asia y África sobre todo, las empresas se vean obligadas a pagar mejor, pues entonces ya no vamos a perder empleos en Europa. Es decir, se dieron cuenta del concepto de bien común, de si se mejoran las condiciones en Sudamérica, no pierden las buenas condiciones en Europa. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, ese es el pensamiento, pues, idílico europeo. La sociedad europea es una sociedad donde, pues, quienes han tenido la posibilidad de compartir con ellos se van a dar cuenta que son personas más racionales, menos emocionales. Les pongo un ejemplo para hacerme entender. Un ejemplo muy antropológico, muy etnográfico. Yo viví 6 meses en Valencia y donde me quedé era un señor que pues arrendaba la casa, él era recién divorciado y estaba pues en todo el tema de la experimentación de su vida de soltero. En un grupo de Facebook me contaba él, donde conocía pues muchas mujeres también solteras, divorciadas. O sea, eran divorciados de Valencia. Entonces me contó que alguna vez él salió con una señora y bueno, estaban saliendo un tiempo, como que él no sabía y ella era casada en realidad. Y un día lo llaman, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mira, soy Pepito, el esposo de la mujer con la que tú estás saliendo. Quiero pues que sepas que yo ya sé que ustedes están saliendo y que no estoy de acuerdo y que pues que creo que ustedes no deberían continuar. Yo era así abriendo los ojos como que, ¿qué? Ah, incluso creo que no fue una llamada, sino que creo que fue al apartamento, algo así. Pero como que fue una conversación como ya me di cuenta y pues para que pues, lo dejen de hacer o sepan que al menos lo sé. Y yo le decía, ¿cómo así? Y no se agarraron a puños. Yo pues con mi colombianada salvaje. Y yo sé que suena que un antropólogo diga que los colombianos no somos salvajes, pero sí somos más emocionales. Yo no podía creer que dos hombres que sepan el uno y el otro, por ejemplo, sobre todo el esposo, que sepa que el otro es el amante de la esposa y que no le pegue un puño. ¿Sí? Y yo, pues, digamos, trato de ser civilizado y tal, y la educación, pero yo creo que podría ser violento, creería yo. Esto para decir, a propósito de lo que dice Esteban de la confianza, que efectivamente estamos en un país donde esos ideales, esos valores de la justicia, esos valores del diálogo no son tan fáciles de aplicar, porque, por ejemplo, aquí hay sindicalismo, pero me decía la finlandesa, me decía, aquí es impresionante porque aquí son sindicalistas, pero además, bueno, hay unos sectores muy radicales que efectivamente tenían alianzas cuando las FARC eran guerrilla. Y otros que no hacían alianzas, o sea, digamos, eso era ilegal en ese entonces, ¿cierto? Y otros que a escondidas, pero tenían una afinidad como que le daban el espaldarazo a las FARC. Bueno, decía ella, son muy extremistas porque en Finlandia lograron ese tipo de sociedad sin violencia, hasta donde yo entiendo. Entonces ella decía, es que acá son demasiado emocionales. Y por otro lado, los empresarios no solo son muy explotadores, sino que además también son muy violentos, financian a grupos paramilitares, ¿sí? Yo hice una investigación sobre el Urabá antioqueño, sobre cómo la Chiquita Brands, la bananera, contratada y ya incluso tiene demanda, Chiquita Brands y la Drummond, de cómo, pues, se financió a grupos paramilitares para erradicar a los poquitos grupos que comenzaban a crear sindicatos. Entonces es un panorama muy complejo en el que, para cerrar, si uno no ha leído filosofía y lo ponen a leer a Marx, ¿cómo creen que sea el pensamiento de una persona que se acerca a la antropología desde una visión marxista? ¿Qué tipo de orientación creen que pueda tener en un país como Colombia? Comunista, no, profe. Así, o sea, la salida es el socialismo o el comunismo por la lucha armada, bueno, algunos serán más socialdemócratas, pero se cierra casi que, yo sentía cuando estudiaba antropología, que casi que si uno no era de izquierda, era un pecado, ¿sí? Y yo milité, yo fui del polo alternativo, del Partido del Trabajo de Colombia, bueno, ya después me fui moviendo hacia el centro, hacia el Partido Verde, ya más recientemente coincidió con Esteban, que yo personalmente no confío bueno, confío en un político de acá de Manizales que le hice campaña, pero era de un movimiento alternativo, independiente, no era de ni siquiera de la Alianza Verde, que ya tampoco me terminó gustando. Pero todo esto para decirles, muchachos, que ojalá su acercamiento a la antropología no se quede solo en el uso de la etnografía para vender, ni tampoco se vaya al otro extremo, entonces de ser completamente crítico y decir la publicidad es mala porque alimenta el capitalismo, y entonces retirarse de publicidad,
sino buscar alternativas. Yo antes pensaba que eran alternativas de centro, pero puede ser desde otra perspectiva, ¿cierto? Puede ser hasta una perspectiva de partidos de derecha. O sea, yo no soy de centro democrático, pero yo no creo que toda la gente del centro democrático necesariamente le haga mal a la sociedad. ¿Sí me explico? Por aquí tengo un libro que les recomiendo, pues esto ya se sale un poco de lo que alcanzamos a ver en este curso, que es Introducción a la Práctica de la Filosofía, que lo tradujo Pablo Arango de la Universidad de Caldas. Es un libro de Garrett Thompson. A quien le interese, pues le puedo enviar la referencia. Pero básicamente el libro plantea que la filosofía, más allá de leer una cantidad de autores, tiene que ver con la capacidad de hacernos preguntas y de cuestionarnos, ¿sí? Y eso realmente es algo que ustedes pueden hacer en la vida cotidiana. Cada vez que comiencen a acercarse más a la antropología, piensen en cómo se puede aplicar a la publicidad, pero preguntarse, ¿debería ser solo para vender? ¿O deberíamos dejar de vender? O sea, como tener una mente siempre abierta a cuestionarse. Lo digo porque muchos estudiantes que lamentablemente no han alcanzado a tener esta formación, o sea, que ya están en séptimo de publicidad y ya están a punto de salir, y me dicen, no, profe, pero uno llega a una agencia y ya, y uno hace lo que le diga. Pues es muy triste porque uno dice, faltó formarlos más como para que no traguen tan entero, ¿no? Pero sin que caigan en tampoco tragar nada, no sé si me explico. Sí, es que igual yo pienso que todo es un balance, pues uno tiene que tener de varias perspectivas y puntos de vista para lograr como ese equilibrio. Exacto, yo creo que por ahí iría la cosa y es un concepto que también vamos a ver más adelante en ética publicitaria, que es el concepto de competencia blanda o de virtud que llamaba Aristóteles, que es uno de mis filósofos preferidos. Habla de la virtud como el punto medio y la sabiduría práctica como esa capacidad para identificar en cada caso hacia dónde moverse, ¿no? Tanto en la política como en la vida de las agencias publicitarias. Si ustedes entran a una agencia y les dicen, bueno, les asignamos una marca que es Lucky Strike, y ustedes de entrada dicen, no, porque esa marca es mala, pues es complejo porque apenas están entrando. Pero también si dicen, sí, listo, así ustedes sepan en el fondo que usted no quiere que la gente se muera de cáncer de pulmón y ya está descubierta la relación con el cáncer, con el consumo de cigarrillo. O sea, ¿cómo va a enfrentar usted esos dilemas y buscar un punto medio? Y es algo que se construye pues de por vida, ¿no? Y que un curso de antropología, uno de ética publicitaria, pues les da algunos elementos, pero también será necesario que ustedes mismos hagan ese ejercicio, como decía Beorlegui, de estudiarse ustedes mismos, de hacer su propia antropología para saber cómo van a enfrentar esos dilemas y no simplemente caer. Creo que un poco volviendo a lo de Esteban, por ejemplo, es que en Colombia no se puede confiar. Bueno, y si cambiamos la pregunta y si nos preguntamos entonces, ¿cómo podríamos hacer para construir confianza desde la publicidad? ¿Sí? Es un tema que también vamos a ver en ética publicitaria. ¿Sí? Como reconocer lo que sentimos y cómo vemos el país, pero también tener ideales, una búsqueda de humanitas, sin ser ingenuos y saber que pues eso hay que lucharlos, ¿no? Y uno alcanzará a construir algo de sus utopías y otras cosas no alcanzará, pero al menos morirse dando la lucha, ¿no? La lucha en un sentido constructivo y no necesariamente desde la lucha armada. Bueno, me excuso, bueno, a mí como notan, a mí me gusta mucho hablar y conversar, pero me imagino que para algunos se vuelve agobiante o cansón que solo estemos en este tono y por eso trato de combinar metodologías, ¿sí? Pero la pregunta creo que daba para una buena conversación. ¿Algún otro comentario hasta aquí frente a lo que estamos conversando? No sé si en parte respondí tu pregunta. ¿Quién hacía la pregunta, Valentina? Hola. No, yo, profe. Pero Valeria, perdón. No sé si parcialmente respondía a lo que planteabas. Sí, me quedó más claro. Muy bien. Entonces les voy a mostrar dos videos muy corticos para que tengan una imagen de cómo es el oficio de un antropólogo que se dedica a la antropología física y dentro de ella la forense, y cómo es el oficio de un antropólogo que se dedica a la arqueología. Es lo único que vamos a ver de esos campos en este curso porque ya de este resto nos vamos a meter a lo sociocultural y a la lingüística, ¿vale?
Listo, profe. Muy bien, entonces, En estos almacenes se guarda con fines científicos una de las mayores colecciones de esqueletos del país, con restos que van desde la prehistoria hasta la actualidad. Los antropólogos forenses saben que no hay dos esqueletos iguales, como no hay dos personas idénticas. Es esa variabilidad humana la que hace posible su trabajo. Son capaces de individualizar restos óseos hasta conocer el sexo y la edad, la etnia, la causa de la muerte y, con un poco de suerte, la identidad precisa de la persona a la que pertenecieron. La antropología forense, en definitiva, es el paso primero, inmediato, antes de poder aplicar otras técnicas. La técnica del ADN, realmente, la estimación del ADN es un avance importantísimo en la investigación, por supuesto, pero no se puede hacer si no hay primero un estudio antropológico que pueda establecer o conocer los parámetros esos básicos, sexo, edad, talla, grupo humano. La necesidad es la de implementar técnicas que sean cada vez más rápidas y más precisa. La precisión es básica en la antropología forense. No es lo mismo equivocarse en unos restos romanos, que al fin y al cabo su trascendencia será un poco menor, que en estos restos de actualidad, donde podemos desde el principio equivocar una investigación. Saber si un esqueleto es de mujer o de hombre ya elimina de la ecuación a la mitad de los habitantes del planeta. Si cuentan con el esqueleto completo, todo es más fácil. El dimorfismo, esa diferencia de tamaño entre sexos, es una de las claves. Para cualquier estudio analizamos todo el esqueleto, si lo tenemos completo, todos los huesos. Pero es verdad que hay unos que dan más información que otros. Fundamentalmente la pelvis para la determinación de sexo es la que más información nos da. Hay diferencias a nivel general, pero sobre todo también en el pubis, entre las pelvis masculinas como esta y las pelvis femeninas. Teniendo esto podemos dar una fiabilidad de un 98%. Pero a menudo solo aparecen huesos sueltos. Precisamente para esos casos, Anabel e Inmaculada han diseñado una técnica que permite identificar el sexo de un cadáver, aunque esté incompleto o fragmentado, con una fiabilidad de entre el 80 y el 90%. Si un esqueleto ha estado enterrado en un ambiente que no es propicio para la conservación, muchas veces también por la presión de la tierra, justo los huesos que tienen más desarrollo tridimensional, como el de la pelvis, que más información nos da sobre el sexo, esos huesos suelen aparecer rotos. La técnica se basa en que los huesos del hombre siempre son mayores que los huesos de las mujeres, y lo que queremos conocer es esa diferencia, cuál es la media de la medida del hombre y la media de la medida de las mujeres. Bueno, como les decía, este era como un pequeño abrebocas en el que se pueden imaginar el espacio incluso en el que trabaja un antropólogo físico con énfasis en antropología forense, que es un campo muy, muy fuerte en la Nacional en Bogotá. No sé, viendo ese video, ¿qué se les ocurre de conexiones con publicidad que quizás yo mismo no hubiese visto? No sé, por ejemplo, una campaña como de identidad o algo así. Ahí hablan mucho de individualizar la identidad, entonces, como que campañas y eso. Sí, ¿no? Puede haber como temas de comunicación de bien social allí. Incluso creo, voy a ponerles el otro video de arqueología, que con lo que dice Valeria, creo que incluso puede fortalecer esa posibilidad que ella está viendo allí. Siete de la noche, 56 minutos. En el Parque Arqueológico de Facatativá, en Cundinamarca, donde están las conocidas piedras del Tunjo, un equipo de antropólogos, geólogos y restauradores de la Universidad Nacional hizo un importante hallazgo que aseguran cambiaría la historia que conocemos sobre la cultura muisca. La noticia apenas se está dando a conocer en el país. Noticias Caracol investiga. Desde 1946 lo conocen como el Parque de las Piedras del Tunjo. Dicen que los muiscas contaban que las figuras en las piedras habían aparecido allí desde muchas lunas atrás. Son 29 hectáreas para recreación rodeadas de leyenda. Nos decían que de acá de las piedras del Tunjo al Cerro de Manjuy
había un túnel muy largo donde se había escondido el famoso Dorado. Cuando muchos pensaban que ya todo estaba descubierto allí, y mientras un grupo de la Universidad Nacional realizaba trabajos de restauración y recuperación en las piedras, se dio uno de los hallazgos más importantes de la arqueología en nuestro país en los últimos tiempos. Durante los últimos 7 meses, el equipo de antropólogos hizo excavaciones en unos 1000 pozos alrededor del parque. En uno de ellos encontró las señales de lo que puede ser una de las culturas más antiguas, cultura premuisca, de unos 3500 años antes de Cristo. José Vicente Rodríguez es director del Laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional y cabeza del proyecto. Aquí tenemos presencia de vida cotidiana del periodo Herrera, más o menos entre los 800 antes de Cristo al 800 después de Cristo, y también de grupos precerámicos que pueden estar en más de 3000 años de antigüedad, ¿no? Con brochas y como les decía, creo que eso refuerza y me sigo sorprendiendo que uno va a seguir aprendiendo siempre. El tema arqueológico puede ir muy de la mano con campañas pues, de defensa del patrimonio nacional, de identidad cultural, de arraigo. ¿Y qué sector de la economía creen ustedes que pudiera tener mucha conexión con estos temas del patrimonio cultural? Profe, yo diría que el turismo. Claro. Y fíjense que en el eje cafetero, y bueno, en todo el eje cafetero, ¿cierto? Pero en particular diría yo que sobre todo Quindío y Caldas, pues Quindío lo tiene más desarrollado, ¿no? El tema de ser todo un clúster turístico, ¿sí? Se ha fortalecido mucho a través de, por ejemplo, allá, pues más que el patrimonio cultural, están con el tema de la biodiversidad, en Salento y todo este recorrido que hay. ¿Cómo se llama ese recorrido? El Valle del Cocora, El profe. Valle del Cocora, ¿cierto? Que ahí es más patrimonio, digamos, en términos de biodiversidad. Pero, ¿saben qué pensé ahorita? Incluso que es algo que con mucho... Es que a mí no me gustaba la arqueología y de hecho fui a San Agustín, no sé si han ido allá, estas estatuillas de allá, de San Agustín en tierra adentro, y veía cómo se ha organizado, pues eso, un clúster turístico impresionante a propósito, pues, de esa tradición arqueológica que hay allí, que es en Colombia, digamos, como de lo más monumental que habría de temas arqueológicos, ¿no? Pero creo que sí está todavía por explorar patrimonios que pudieran encontrarse o visibilizarse más aquí en Caldas. Incluso yo personalmente no sabría decirles de puntos arqueológicos en Caldas. Creo que incluso es una invitación para mí mismo como antropólogo no dejar de lado que los ámbitos arqueológicos y de la antropología biológica y demás también tienen una conexión con lo publicitario, ¿no? ¿Alguna otra conexión que se les ocurra? Bueno, yo quiero compartirles, antes de hacer un pequeño sondeo en Kahoot, que otro tema que sí veo transversal y que se relaciona con lo que mencionaba Esteban respecto a por qué son más leídos unos textos antropológicos que otros, así esos otros puedan tener más profundidad, es el tema del lenguaje que se usa, ¿no? Y personalmente, hace un tiempo, pues este año, en medio de la pandemia, he tratado de generar un espacio personal que se los quiero compartir, no meramente, pues digamos, como para hacerle publicidad a mi espacio, pero sí para transmitirles que mi intención, incluso cuando yo les hablo de las posibles aplicaciones, no es solo como desde la teoría, sino que yo mismo como antropólogo trato de acercar en mi vida cotidiana el saber antropológico a la publicidad, por ejemplo, generando contenidos en redes sociales que puedan estar descritos en un lenguaje que sea asequible o manejable para un público amplio, ¿cierto? Lo que me he dado cuenta es que es un proceso pues difícil, dispendioso. Pues digamos, por el momento lo que he creado es un canal, la idea es más adelante irlo trascendiendo, y incluso la misma marca, el concepto de Investígate, pues surge de haber contratado a una publicista egresada
del mismo programa en el que ustedes están. Y la verdad, pues no es por ser, ¿cómo se dice? Como echarse flores al mismo programa, pero yo había tenido experiencias previas. Yo tuve otro canal, yo creo que por acá lo tengo, hace unos años, en el que traté de consolidar una imagen, pero no, nunca lo logré. O sea, ahí en ese momento trabajé con otro publicista de otro programa, pues no digo el programa para tampoco, pues hacerle mala fama a otros, pero sí, ay, aquí, ¿por qué no me sale? Pero antes no había logrado que el concepto que me propusiera un publicista, realmente yo me conectara con ese concepto y dijera, sí, por aquí va la cosa. Miren, incluso, no, es un horror, a mí hasta me da ya pena, pero bueno, se los muestro más como una valoración del trabajo que ustedes ya están haciendo y que seguramente van a perfeccionar. Ahí se ve un poco el concepto abajo, pero no, o sea, yo no me sentía identificado. Justamente ese triángulo y esa balanza, digamos ahí, era como apuntando al tema del equilibrio, de construir la posibilidad de la felicidad en el trabajo como un equilibrio, pero no, finalmente nunca, esa marca nunca pelechó, entre otras cosas, porque yo ahí hablaba de temas que eran interesantes para mí, hablaba del feminismo, hablaba de, bueno, en general de la felicidad en el trabajo, pero el lenguaje que utilizaba era muy denso, muy técnico, salvo algunas excepciones. Esto incluso no lo tengo público porque ya pues a mí me da hasta vergüenza, lo miro más como, pues, como una experiencia pasada, más bien hago más énfasis en el presente. Y resulta que, por ejemplo, yo le decía a la publicista, ella me decía, bueno, ¿y tú qué quieres hacer en ese canal? Y yo, no, pues yo quiero hablar de una concepción integral de la investigación, le decía yo a ella, y ella se reía y me decía, pero es que pues eso no vende, o sea, eso no es atractivo. Y yo le decía, pero entonces, ¿cómo? Bueno, y ella entonces comenzó a hacer el proceso de investigación, de tratar de conocer la audiencia a la que yo quería llegar. Entonces yo le decía, mira, yo quiero llegar a los estudiantes que se acercan a la investigación, pero que no son propiamente investigadores, y que se den cuenta que el tema no es solo investigar eso que está afuera, ejemplo, cómo usar herramientas para hacer búsquedas bibliográficas y demás, sino yo le decía, hay otros temas para mí importantes en la investigación que son el tema interno, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando un investigador tiene insomnio, ¿cómo puede manejarlo? O el miedo a la muerte, o sea, cosas muy internas, ¿sí? Y ella después, pues, de hacer todo ese trabajo investigativo, eh, llega a la propuesta creativa de nombrar el canal como Investígate, ¿sí? Para que sea centrado en investigar hacia afuera, pero también en esa parte de introspección. Y me propone este concepto, el botón que ustedes ven allí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y me propone este concepto que a mí me encantó, y ahí es donde uno ve esa conexión entre la capacidad, el perfil integral del publicista UCM, lo investigativo con lo creativo, o sea, la investigación, la estrategia y la creación. Me pareció supremamente creativo y minimalista esta idea de la investigación como poner el on, ¿no? Estar en modo consciente, tanto frente a lo externo como frente a lo interno. Y fíjense que en el fondo, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es también buscar cómo incluso la misma antropología, o en mi caso el estudio integral del ser humano, que incluye a la antropología, pero pues creo que debería trascender hacia cualquier otra disciplina. Incluso me gusta que haya personas que hayan estudiado medicina, porque uno de los temas que se están desarrollando mucho últimamente es desde un asunto interno. Aquí, bueno, yo comencé a explorar eso, pero les digo con qué video. Con el de... Denme un segundo. Ah, ya. Cuando comencé a explorar el tema de la salud y la enfermedad, porque veía que los investigadores pues les da mucha ansiedad, en este video lo veía más como desde un punto de vista esotérico, pero a partir de ahí comencé a buscar investigaciones sobre mindfulness o meditación y las aplicaciones que el mindfulness tiene en la salud. Y me he encontrado que la medicina viene migrando para hacer un campo que no solo estudia lo físico, sino que también estudia cómo incluso el manejo de las emociones tiene un efecto en la salud, y ya está comprobado, ya es un campo científico. Entonces, piense que aquí es
no solo cómo la antropología le aporta a la publicidad, sino también cómo la publicidad le aporta a la antropología. Pero se los digo, insisto, no meramente para hacerme publicidad, ¿cierto? Sino también para que ustedes puedan explorar, ¿por qué no? Investigar en terrenos de cómo fortalecer en Colombia la comunicación de la ciencia o de la filosofía para que se logre que textos que son muy importantes, pero que están en un lenguaje que no es asequible, pues puedan tener un impacto más amplio en la sociedad. Básicamente esa era la idea que quería compartirles. No sé hasta ahí si tienen alguna pregunta o comentario o pasamos al Kahoot para ya cerrar. Incluso que es un cierre importante porque ya dentro de 8 días tendríamos nuestro primer parcial a través de la plataforma de Moodle. No comments. No, señor. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer un sondeo. Por favor, vayan entrando a kahoot.it. Ya saben cuál es. Se los escribo aquí por si acaso, kahoot.it. Y vamos a ver. Vamos a ver si el silencio está acompañado de una comprensión plena del texto, que esperemos que sí. Bueno, esperemos un minutico más a ver si logramos. ¿Será que alcanzamos a los 30? Y quien se quede por fuera, recuerde, porfa, para que haga el ejercicio al menos mentalmente. Vamos, vamos, uno más. Listo. Entonces, vamos a hacer el quiz sobre específicamente el texto de Marvin Harris. Lo digo para que no se confundan con el de Beorlegui, que era el de hace 15. Entonces, para Harris, el rasgo que diferencia la antropología de otras ciencias es rojo, la inclusión del componente filosófico, perdón. Azul, el análisis del comportamiento humano. Respondan con calma, analicen, tómense el minuto. Amarillo, la perspectiva de estudio global y comparativo del ser humano. Verde, su carácter propiamente científico.
Bueno, entonces aquí sí me preocupa que los veo muy callados, pero también muy perdidos. O sea, fíjense que incluso 8, 13, 14, o sea, casi la mitad del curso está perdido en este momento. Procuraré no permitirme hablar tanto porque veo que pues, yo sigo hablando tanto porque me encarreto, pero si yo sigo hablando y ustedes están perdidos, al menos la mitad, no vamos por el camino adecuado. Y ya con parcial dentro de 8 días. ¿Alguien que quiera explicarnos? Alguien que se haya equivocado, que trate de reflexionar de por qué esta puede ser una equivocación. ¿Por qué la respuesta a la inclusión del componente filosófico sería incorrecta? ¿Mm? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios, chicos? Profe, pues no sería por lo que usted nos explicó ahorita mostrándonos su presentación, que pues en ningún título se tocaba como un aspecto filosófico y el autor en ningún momento lo utilizaba. Exacto. Entonces, ¿por qué creen que algunos se hubieran podido perder aquí? ¿Qué pudo haber pasado? Lo ideal es que los mismos que se hayan equivocado se den cuenta de la equivocación para poder aprender del error, justamente. No se sientan mal por equivocarse, es decir, obviamente pues sería chévere que, que hubiera la comprensión de primerazo, pero bueno, también el ejercicio es eso, para identificar los errores y mejorar para después al momento del parcial pues que les vaya mejor también y para que queden claros los conceptos. Pues sí, en la presentación y mostramos, o sea, tanto en la presentación de los expositores se vio que la filosofía no aparecía y después yo expliqué por qué creen que no quede claro. ¿Qué pudo haber pasado en sus procesos individuales de análisis de la pregunta-respuesta? Que por eso les dije, no se lancen a responder ahí a la loca. ¿Mm? O los que se fueron por decir que el análisis del comportamiento humano. Yo les pregunto, ¿la psicología analiza el comportamiento humano según el texto? ¿Sí o no? Sí. Exacto. Y la psicología es una ciencia, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, la psicología es una ciencia y también analiza el comportamiento humano. Entonces, esa no puede ser la diferencia entre la antropología con otras carreras, ¿cierto? Sobre todo porque ustedes también van a ver psicología. Entonces, si lo que distingue a la antropología es el análisis del comportamiento humano y en psicología también van a ver el comportamiento humano, pues no tendría sentido que ustedes vieran esos dos componentes, ¿cierto? Pero los expositores presentaron, y yo lo enfaticé, que por ejemplo un psicólogo, un médico no necesariamente ve el ser humano en todas sus dimensiones y no está comparando un grupo cultural con otro, ¿sí? O miren la última, la verde, su carácter propiamente científico. Entonces, la psicología no es ciencia. Además, incluso miren aquí cómo es importante que ustedes sean muchos más conscientes y estén en el presente y miren con profundidad lo que se les está preguntando, porque dicen, lo que diferencia la antropología de otras ciencias es que sea propiamente científico, o sea, estarían diciendo que lo que diferencia una ciencia de otras es que esta ciencia sea ciencia y las otras ciencias no sean ciencias. ¿Se dan cuenta de la contradicción lógica? Sí, Hola. profesor. Sí, sí. Entonces, ojo, muchachos, muchachas, pilas, porque incluso no es solo comprensión del texto, sino lo que yo veo es que hay una falta de comprensión de la misma pregunta.
¿sí? Entonces la idea es, ¿en qué los estamos entrenando? En que ustedes lean, sepan sacar las ideas centrales de un texto y después sepan responder preguntas en coherencia con lo que dice el texto, pero en coherencia con la misma pregunta, ¿sí? Voy a tratar, pues después de las siguientes sesiones que son de parcial y sacar notas, en las próximas clases voy a tratar de ponerlos entonces a participar más entre ustedes porque los veo muy tímidos a la hora de participar, pero a la vez con dificultades de comprensión alta. Entonces, al menos si de pronto en pareja se pueden ayudar unos a otros a no perderse tanto, ¿vale? Este no lo profundizamos, pero este es para verificar hasta qué punto sí se leyó o no. Es una idea sencilla del texto, pero es de verificación de lectura. Según Harris, el propósito de una introducción a la antropología es que el estudiante, rojo, se desenvuelva con solvencia, es decir, con facilidad, con destreza en todas las ramas antropológicas. Azul, aprenda a ver algunos asuntos humanos desde una perspectiva antropológica. Amarillo, aprenda a desenterrar huesos. Verde, comprenda todas las problemáticas propias de la antropología. Bueno, mejoró un poquitico. 7, no, o sea, antes estábamos en el 50% de no comprensión, ahora pasamos a un 25% de no comprensión. Listo, entonces, ¿por qué la roja no es correcta? Pues porque no está buscando que se desenvuelvan todas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría hacer eso con la introducción? Porque no se toca la antropología de la filosofía, entonces tampoco abarcaría todas. No, ojo porque entonces Ah, aquí la justificación debe estar siempre en términos de lo que el mismo autor dice, ¿sí? Fíjense que el mismo autor no es crítico de no incluir la filosofía. Aquí no estamos preguntando sobre lo que yo como docente le critico al autor de Harris o lo que ustedes le critican, sino lo que el autor dice en sí mismo, ¿sí? Entonces, esto me lo planteaban en otro grupo. Es importante que no confundamos cuando estamos analizando lo que dice el autor a otro nivel, que es cuando nosotros le hacemos críticas al autor comparándolo con otros. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y en el parcial estamos evaluando, el primer nivel de comprensión es que identifiquemos lo que dice el autor en sí mismo, ¿sí? Lo otro ya son elementos extras. Pero para poder llegar a lo extra, primero debe estar claro esto básico. El autor, y lo dijeron los mismos expositores, dice, sería como impensable o casi que inmanejable que, que el lector pueda tanto desenvolverse como comprender todas las problemáticas, ¿cierto? El autor, digamos, es muy cuidadoso en decir que plantea algunas y muestra que incluso siendo solo algunas son demasiado amplias, ¿cierto? Y que además se trata no de que se vuelva antropólogo el que lo lee, sino que pueda tener una forma de ver los problemas antropológicos, ¿cierto? Que es lo que les sería pertinente a ustedes propiamente en el ejercicio publicitario, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, bueno, vamos a una tercera. Yo tengo fe que todo cambiará. En esta no se vayan a dejar enredar con las piedritas. Es una piedrita muy chiquitita.
Ave María, muchachos, ¿por qué se dejan enredar con esa piedrita? ¿Cuál fue la piedrita? Bueno, hay varias. Fíjense, la misma pregunta dice, se ocupa especialmente, o sea, hay un énfasis. Fíjense la contradicción cuando aquí estamos hablando de un énfasis y aquí vamos a todo lo concerniente al ser humano. Estaríamos diciendo que entonces el arqueólogo también se ocupa, por ejemplo, ¿el lenguaje es concerniente al ser humano? ¿Sí? Sí. Sí, pero la arqueología especialmente no se ocupa de eso. Puede que lo mencione, ¿cierto? Ah, bueno, va a mirar unos jeroglíficos, puede que sí, pero el énfasis que lo menciona literal el autor es más en los vestigios, ¿sí? Esos vestigios materiales, le podríamos aquí poner el apellido, lo podríamos precisar, ¿sí? Los fósiles, si bien puede haber fósiles, es decir, en un yacimiento, propiamente el estudio de los fósiles correspondería a qué tipo de antropólogo o a qué otra disciplina según el texto. No, a la ¿Qué? antropología forense. Exacto, los Forense, fósiles sí. tienen que ver más Ujú. con los huesos. Entonces, el antropólogo en la rama forense o física o biológica, para ser fiel al texto, la física o la biológica estudiaría más los fósiles, eh, mientras que la arqueología se centra más en los vestigios, ¿sí? Y las culturas actuales, realmente, ¿cuál de las ramas, según el texto, es la que más se enfoca en las culturas actuales? ¿Recuerdan? Pues la cultural no, profe. ¿La qué? La, La, la la, cultural no. la sociocultural, ¿cierto? Hasta uno de pronto podría inferir que la lingüística. Pero si la arqueología y la biológica están más centradas en el pasado, la etnografía más en el presente, y es en esa en la que nos vamos a ocupar ya, pues más adelante, a partir de dentro de 20 días, porque recuerden, dentro de 8 días ya hacemos una evaluación de este primer bloque de introducción a la antropología, y en la siguiente sesión ya les presento notas, miramos si hay de pronto dudas o errores de digitación en la nota, en fin, y ya dentro de 20 comenzaríamos con el nuevo bloque temático que ya son aplicaciones al mundo propiamente publicitario. ¿Listo? Listo. Bueno, Listo, profe. entonces una recomendación antes de colgar, sí creo que eso es pertinente que se pegue la repasada de los 3 textos que entran en el parcial, el de Beorlegui y el de Harris especialmente, y el mío, pero del mío solo, como les dije, voy a trabajar solo 2 preguntas. 8 preguntas van a ser 4 de Harris, 4 de Beorlegui, algunas son del Kahoot, pero otras no son del Kahoot, como para combinar entre lo que ya vimos en clase con otras pruebas de comprobación de lectura, pero siempre dentro del texto, o sea, no les voy a preguntar nada que no sea el texto, no es tanto memorístico, sino es de comprensión de conceptos, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Muy bien. Listo, profe. Entonces yo veré esa asistencia dentro de 8 días, pues ustedes están muy juiciosos con la asistencia, pero especialmente dentro de 8 días porque sacamos las notas del corte, el parcial, que tienen 2 oportunidades, y la autoevaluación, ¿vale? Listo, profe. Muy bien, Listo, chicos. profe. Recuerden que tienen acceso a los materiales a las grabaciones de las clases también en el enlace de YouTube, la lista de reproducción, y me quedo entonces con los expositores para darles la nota, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Bueno, chicos, no, de nuevo felicitaciones. Yo les pondría una nota de 4.6 porque siento que están dentro del blog, pues dentro del bloque de más correspondencia pues con lo que exige la guía. Solo pues la única crítica, o sea, no les pongo más notas, como por la crítica de esa capacidad de todavía una mayor síntesis,
pero vuelvo y les digo, creo que sigue siendo una muy buena presentación. Sin embargo, los escucho respecto a qué piensan de la nota asignada y de la retroalimentación que les di. No, profe, yo creo que, pues, digamos, pues, no sé, a mí me parece bien. Digamos que en como nosotros en sociología también ya expusimos y, digamos, en sociología abarcamos mucho, hicimos una cosa muy larga y en esta quisimos ya como a partir de lo que usted ya nos había dicho, pues hacer un resumen más específico. De pronto sí faltó como lo que usted dice, poner de primero lo que era más central y después pasarlo al otro lado, pero creo que en esta sí tratamos como de ser más específicos, resumir más y ir en síntesis a lo que queríamos, pues. De pronto, profe, como sintetizar más, pues como la idea como tal del autor. Sí, quizás pudo Como, haber un poco más de síntesis, pero como les digo, creo que es un muy buen trabajo de todas maneras. listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, chicos. Vengan, una duda. Pues, no sé, percibí que el nivel de comprensión del texto fue muy bajito. ¿Ustedes qué piensan que pudo haber pasado? Pues por parte del grupo en general. No, pero pues digamos, de que no hablen, pues digamos que le digo que siempre hablan de los mismos. Sí, O sea, exacto. Manuela Siempre son Dávila, los Camila mismos. Torres, Valentina Arcila, David López y el resto son, pues no es de ahorita. Créame Ya. que es de los otros del semestre pasado. O sea, no hablan. Siempre ha Entonces, sido ahí así. sí, no es, digamos, nosotros no sabemos si comprendieran o no, pues de pronto no, pero que no hablan, eso sí se lo tengo, pues eso sí es garantizado, no es el único profesor con el que ha pasado lo mismo. Ah, Es bueno, con al menos. todos. Somos los Gracias. mismos, digamos que nosotros pues tres ahí tratamos de aportar lo que podamos y ya como otro poquito, pero el resto sí se conectan y hablan si tienen que hablar y si no, pues no lo hacen. Ah, bueno. Bueno, al menos me da moral que no solo conmigo. No, Sí, es no, verdad. ahí. Es con todos. Y los de primero sí ya no se sabe por qué, si no, no los conocemos todavía. Ah, bueno, chicos, no. Les agradezco mucho de todas maneras. Cuídense mucho entonces. Listo, profe, muchas Listo, gracias, profe. pues. Listo, Nos profe, vemos dentro de gracias. 8 días. Un gusto. Vale, chao. Hasta luego. Chao. Chao, profe.